Bienvenidos, queridos amigos fetevidentes, a este nuevo programa de las Buenas Nuevas para Todos y en nuestro especial Tras las Huellas de Jesús. Así es. Buenas Estaba nuevas. viendo que tiene el pelo negrito. Usted no se pone nada, ¿no? No, Ya, porque yo para sí. nada. Yo sí. ¿Usted sí? Sí, me ponen highlights. Tiene que decirle que no le pongan Es tanto. que últimamente me están poniendo muchos highlights. Ay, no. Y ya no se ve el negro del cabello, pero bueno. Sí, buen consejo. Así Ajá. que no me pongan tanto. Después se la van a tomar en serio. La gente que el padre se pinta el cabello. Pero bueno. Hoy, A ver. como anunciábamos en el programa anterior, vamos a hablar un poco acerca de la casa donde vivió la Virgen, donde vivió San José, que también tuvimos la oportunidad de estar allí, ¿no? Como un lugar muy, muy especial. San Lugar, José y la Sagrada Familia. la Sagrada Familia, exactamente. Este programa creo que a la gente le va a encantar, ¿no? Porque vamos a presentarles a ustedes imágenes de dónde nacimos como creyentes, ¿no? Exacto. Porque realmente todo parte De de ahí. ese sí que la Santísima Virgen María le dio al Arcángel Gabriel. El fiat voluntas tua, ¿no? Hágase en mí según tu palabra, según lo que has dicho, que se cumpla en mí. Y esto ocurre aquí, en Nazaret, que ha cambiado muchísimo en los últimos años, ¿no? Ha cambiado muchísimo desde la primera vez que fui. No cabe una casa en ese Nazaret. Impresionante, Sí. impresionante. Así que vamos a hablar de Nazaret. De Nazaret. Y también una vez estuvimos allá en la casa de la Virgen, de seguido pasamos a la casa de San José, donde vivió la Sagrada Familia, donde Jesús vivió durante 30 años, donde San José muere, un lugar muy especial también, ¿no? Entonces, no sé si quieres que veamos el video para después. Podríamos ver el video platicar. y yo quisiera destacar, porque me hicieron la pregunta de que, ay, le hicieron igualita como era. Yo, no la hicieron igualita como era, es que esa es. Eso no se le ha tocado nada. Alguien me hizo la que hicieron pregunta, la casa de la Virgen que, igualita. sí, que la representaron. Digo, no, ¿qué representaron? Esa es, eso no se ha tocado desde el siglo I. Esa es. Se hizo una basílica para custodiar, porque antes había otra iglesia, pero se hizo una basílica moderna para custodiar la casa donde vivió la Santísima Virgen María, cuando el Arcángel Gabriel se le apareció y donde ella vivía con San Joaquín y Santa Ana. San Joaquín y Santa Ana eran, bueno, según los estudios que se han hecho, me gustaría hablar de esto, eran oriundos de Belén, y la Virgen era de Belén también, porque en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 1, verso 1 y siguiente, dice claramente que Jesús es descendiente de David según la carne. Y el protoevangelio de Santiago, que tuvo mucha influencia en los primeros siglos en la piedad popular, certifica que los padres de la Santísima Virgen María eran de Belén. De Belén. Y luego se fueron a Nazaret y que Joaquín tenía ovejas, también pertenecía a la clase de sacerdote y se habían mudado después para Jerusalén. Ah, Jerusalén. Jerusalén, vivían de Belén, pasaron a Jerusalén. En Jerusalén nació la Virgen, ahí estuvimos en la iglesia también de Santa Ana, donde habría sido el parto según el protoevangelio de Santiago, donde fue el parto de la Santísima Madre de la Virgen, Santa Ana. Y luego, como ahí estaba cerca la piscina probática, y era la piscina donde se lavaban las ovejas y todo, y también yacían después los enfermos, más adelante, cuando ya Jesús tenía 30 años, como la puerta de las ovejas.
Por eso se le llamaba la puerta de las ovejas. Una puerta que estaba allí cerca del sitio. Entonces, cuando la Virgen nace, después de Jerusalén, donde la presentan a los 3 años y la Virgen está con un grupo de vírgenes. Todo esto se puede argumentar históricamente, aunque no es el fin de este programa. Entonces de aquí se van a Nazaret. Y allá estaba la Virgen con Santa Ana y San Joaquín, que eran los abuelos de Jesús. Y allá es donde recibe la visita del arcángel Gabriel. Se cuenta de que ellos eran estériles y por eso era subestimado y despreciado tanto Joaquín como Ana, y habían hecho muchas oraciones y sacrificios para que Ana pudiera concebir. Sí. Y finalmente concibió a la Virgen María y dio a luz a la Virgen María cerca de la piscina probática. Y allí hay una gruta justo donde se ha construido una iglesia dedicada a Santa Ana y a San Joaquín, que recuerda el parto de Santa Ana. Y de allí entonces se fueron a vivir a Nazaret. Y estando en Nazaret es cuando se aparece el ángel Gabriel y le anuncia que a la Virgen que ha sido elegida entre todas las mujeres para ser la madre del Redentor. Pero en este programa no vamos a hablar de Santa Ana y de San Joaquín. Sí, de eso podemos hablar en otra ocasión y voy a argumentar lo que estoy diciendo, ¿no? Porque a veces somos juzgados y somos criticados, incluso a veces dentro de la misma Iglesia Católica, pero el problema es que no se estudia. Hay que estudiar. Nosotros no tenemos como fuente exclusiva la Sagrada Escritura para fundamentar nuestra fe, sino también la tradición. Y hay una tradición seria, constante, desde el segundo siglo, que estos eran los padres biológicos de la Santísima Virgen María, y que María había sido santificada en el seno de Santa Ana, y de ahí es donde viene el privilegio de la Inmaculada Concepción, que era conocida en Oriente como la Panagía, la Toda Santa. Entonces sí, hay una tradición constante, firme, segura, de que María es toda santa desde el primer instante de su concepción. Su madre es Ana, su padre es Joaquín. Joaquín tenía un criadero de ovejas, era sacerdote. Su mujer ya había tenido, me parece fue a los 42 años que recibe la visita, que se le confirma, no la visita, se le confirma que ha quedado encinta, y se encuentra con Joaquín justo en la puerta de la puerta dorada, por donde Jesús entró, el Jueves Santo, en ese momento de alegría, cuando ya Joaquín se da cuenta que Santa Ana está encinta de la Virgen María. Y eligen ponerle por nombre Mariam o María, y entonces se van a vivir después, cuando ya María tiene 3 o 4 o 5 años, se van a vivir entonces a Nazaret. Y en Nazaret es donde recibe la visita del arcángel Gabriel. Sí. Entonces hoy vamos a hablar más bien de la Virgen, y esto que he dicho como un pantallazo sobre Santa Ana y San Joaquín, después hablaremos de esto cuando nos detengamos en Jerusalén y en Belén. Pero exacto. Ahora vamos a dedicarnos a Nazaret, que para mí, no sé, las veces que he podido estar en Tierra Santa, Nazaret para mí es un tesoro, ¿no? Yo pudiera quedarme todo el día ahí en esa basílica. De hecho, tuvimos varias horas, ¿no? Sí, de todos los lugares que visitamos, el Señor nos regaló la providencia de estar ahí alrededor de 1 hora y media, 2 horas, o un poco más. Más, pienso, ¿no? Yo creo, más. Pienso que porque sí. Hicimos el Ángelus, rezamos el Rosario, estuvimos en oración, meditación. Sí, fue bastante tiempo. Vamos. Podemos ver el video entonces de Nazaret para entonces continuar la explicación. Sí, y continuar la explicación. Adelante.
Bueno, esas imágenes que ustedes vieron, esta era la casa de la Santísima Virgen María, donde ustedes vieron esa casa en forma de roca. En realidad era una roca y es una roca. Utilizaban las... Utilizaban los nazarenos como también los betlemitas y otros de otros pueblos, utilizaban parte de la montaña, la gruta, porque las montañas estaban formadas en gran parte en roca, no son como las montañas nuestras que es pura tierra. Entonces se aprovechaba parte de la montaña para hacer la casa. Digo, no había necesidad de poner bloques ni poner ladrillo, porque ya está. Ya está, sí. Entonces esa era la parte interna. No sé si mientras estoy hablando se ilustra. Esa es la parte interna de la casa de la Virgen, donde vivía María con San Joaquín y Santa Ana. Ahí. Esa es la parte interna. Ven que hay una escalera atrás, porque esa escalera llegaba a un segundo piso que generalmente tenía. Miren esos ladrillos que están allá arriba. Ven esos ladrillos. Yo quiero aquí destacar esto. ¿Ustedes lo vieron? ¿Lo viste? Esos ladrillos. Sí. Bueno, resulta que la parte frontal de la casa, que no está aquí, lo que hay, ustedes ven que es un altar donde llegan los peregrinos. El altar está dentro de la gruta, pero frente a ese altar donde van pasando los peregrinos, que hay una rejilla, ahí lo vemos. Bueno, ahí está un altar mayor, ¿ve? Hay dos altares, un altar interior y un altar mayor delante. Sí. Ahí donde está ese altar mayor, ahí venía una segunda parte de la casa que estaba compuesta por los mismos ladrillos que acabamos de ver adentro. Y esas tres paredes que estaban delante son las que están en Loreto. Yo voy a hablar de Loreto también, pero antes de hablar de Loreto quisiera volver a hablar de Nazaret. De Nazaret, sí. Como ustedes ven, ahí hay 3 niveles, más bien son 4 niveles, porque donde estábamos nosotros, con esos pañuelos verdes, arriba hay una basílica enorme. Exacto. Que incluso ese día que llegamos estaban entregando la custodia al nuevo rector de Nazaret, porque lo habían cambiado después de muchos años. Había una misa solemne arriba. Bueno, nosotros estamos en el segundo nivel, luego hay un tercer nivel y hay un cuarto nivel. El cuarto nivel es es el nivel justo donde está la gruta. Ese era el piso de la ciudad en la época de la Virgen y de San José y de Jesús. Entonces, con las guerras, los terremotos, la renovación urbana de los diferentes siglos, el piso ha ido creciendo y creciendo, subiendo, lo mismo que pasa en Roma, sí, a varios metros, y por eso se ve esa diferencia, ¿verdad?, de niveles. Pero el piso de la ciudad, en la época de la Virgen, es el piso que tiene la gruta. Ahí donde vemos estos frailes que están entrando, esa era la casa de la Virgen, y estaba compuesta de 3 partes, por los estudios arqueológicos que se han hecho. La parte superior, que no existe, porque lo que hay es un cúmulo de rocas, porque se tuvo que remover lo que había allí en siglos pasados para construir la basílica. Luego, la parte delantera de la casa, o frontal, son 3 paredes que se encuentran en Loreto. Y luego esa gruta, la gruta, 3 partes tenía la casa. ¿Qué hacen esas 3 paredes en Loreto? En el siglo XII, los cruzados, por temor a que los musulmanes la destruyeran, tomaron esas 3 paredes y la llevaron a Italia en unas naves, y fue una familia cuyo apellido era Angeli. Y de ahí vino una tradición, una leyenda, que fueron los ángeles que habían llevado esas paredes. No fue así, fue una familia Angeli, que era una familia rica y que en parte habían impulsado la cruzada por los dineros que tenían. Y entonces pensaron que para proteger la casa mejor era, porque la gruta no la podía destruir, pero si las paredes sí. Entonces se trajeron las paredes y la armaron en Loreto. Loreto es una ciudad muy bonita que pertenece a Ancona, a las Marcas, la región de las Marcas,
Y allí el Papa Juan XXIII fue en peregrinación para inaugurar el Concilio Vaticano II, fue varias veces Juan Pablo II, también Papa Francisco, Benedicto XVI. Es un lugar de peregrinación. Están las tres paredes, se han hecho estudios arqueológicos y se han encontrado dentro de esas paredes material orgánico propio de Palestina. Y se han hecho los estudios del diámetro de esa casa y que embona perfectamente con la casa de Nazaret, esta que mostramos. Y los ladrillos que están allí corresponden a los mismos ladrillos que están en esa cúpula que vimos de Nazaret. O sea, que la casa de la Virgen tenía esos dos, digamos, dos segmentos, y la parte superior, que esa sí se extravió. Entonces, esa casita, así como ustedes la ven ahora, esa es la original. Lo que falta es esas tres paredes delanteras. Ahora, se han hecho estudios aquí arqueológicos muchas veces, y en varios periodos, en varios años, y se han encontrado aquí, por ejemplo, inscripciones, oraciones desde el siglo II, epígrafes, donde los cristianos acudían a esta casa a pedir la intercesión de la Virgen por sus necesidades. Por ejemplo, eso que dicen los hermanos no católicos, evangélicos, porque también hay no católicos ortodoxos. Ellos no dicen lo que voy a decir ahora, pero algunos evangélicos dicen, o adventistas, o testigos de Jehová, que a la Virgen no se le puede rezar. Esa es su opinión. Pero una de las pruebas que nosotros tenemos que los primeros cristianos le rezaban a la Virgen es que allí se ha encontrado restos arqueológicos, en los restos arqueológicos, que en las paredes de la casa le pedían a la Virgen que intercediera por sus necesidades, citando frases incluso del mismo Evangelio de Lucas. Y una razón más, que el hecho de que acudieran aquí multitudes desde el segundo siglo, cuando todavía existían las persecuciones de los emperadores romanos a los cristianos, es otro argumento favorable a la veneración a la Santísima Virgen María de los primeros siglos del cristianismo. Entonces, una cosa es lo que los pastores a veces repiten y repiten y repiten, y la gente termina creyendo lo que están oyendo. Claro. Porque si tú repites la cosa 20 veces y citas textos de la Biblia, tú vas a creer lo que te están diciendo. Pero si tú estudias arqueología y estudias la historia, entonces muchas cosas que se repiten y se repiten se caen por su peso. Y esta es una, ¿no? Y yo lo he dicho aquí muchas veces, la arqueología es importante, no hay que tener miedo a la arqueología. Porque también eso de que solo la Biblia, no podemos, no. Por ejemplo, la arqueología confirma que ha habido una evolución. Está el Homo erectus, el Homo sapiens, está el Homo habilis, los Australopithecus, ha habido una evolución. Entonces, si uno dice, no, eso no está en la Biblia, eso no está en la Biblia, te van a decir, ven acá, tú eres ignorante. Existe una evolución, eso está comprobado. Está comprobado. No hay que tener miedo. Ahora, hay que ver la fe y la Biblia qué nos puede decir ante estos descubrimientos. Entonces, es más, yo digo, la arqueología está primero que la Biblia, porque todavía el Evangelio de Lucas no se había escrito cuando ya la Virgen vivía en Nazaret. Entonces, vamos a ver cómo vivían los nazarenos para entender qué fue lo que escribió Lucas después, ¿no? Claro. Podemos hacer ya la pausa, que nos hemos pasado un poco, y ya seguimos hablando un poco más acerca de Nazaret, porque igual al lado está el vecino de la Virgen, San José. Vamos a hablar ahora de la casa de San José. Así es. Vamos a un cambio y ya regresamos. Estamos de vuelta con más, aprendiendo bastante, ¿no? Yo he estado, tuve la oportunidad de ir. ¿Cómo usted se sintió estando allá en Nazaret? No, dígame justo lo que me hacía meditar. No hemos hablado de esto. ¿Cuáles fueron sus impresiones? Lo que me hacía meditar mucho, uno de los lugares claves que me gustaron mucho fue la casa de la Virgen. Ahí donde estamos. Además del camello. Porque meditaba que de ahí nació
mi iglesia, ¿no? Pero no me ha Jesús contestado por su Cristo. expresión con el camello. No, el camello ya no me agradó. No me agradó el camello. Creo que si el Señor me vuelve a llamar, no me voy a montar de nuevo. No, por eso yo no me monté, pero bueno. ¿Y qué fue lo que le gustó de la casita de la Virgen? ¿Qué le hizo sentir? Eso pega, ¿sabes? cuando uno llega ahí, eso le pega a uno. Que ahí el ángel Gabriel se le apareció a la Virgen y ahí la palabra de Dios se hizo carne. Ahí, en ese sitio. La palabra. Dios puso su morada entre nosotros. Para mí Y ahí la Virgen hizo todo su embarazo, 9 meses encinta en ese sitio de nuestro Señor. sí. Y ahí ocurrió el milagro más grande, ¿no? Que una mujer concibe sin intervención biológica de ningún hombre, por obra y gracia del Espíritu Santo. Fue en este sitio, esto es un sitio milagroso, ¿no? Sí, es verdad. De hecho, no hay que hacer tanto esfuerzo en orar ni meditar porque ya el hecho de Así llegar es. ya, uno siente fuertísimo la presencia de Jesús ahí, de la Virgen. No, y lo bonito en el La caso gracia de nuestro, Dios. que tuvimos allí, yo creo que como 2 horas, porque en espera que podíamos celebrar la misa, los padres estaban almorzando, tuvimos que esperar que almorzaran, pero pasamos el Ángelus, rezamos el rosario, y estuvimos ahí en meditación, y después fuimos a la casa de San José y de la Sagrada Familia, ¿no? El vecino de la Virgen. Qué curioso eso. Podemos presentar entonces el Ahora video de vamos con la casa de San José. Hoy a tus pies ponemos nuestra vida. Hoy a tus pies, glorioso San José. Escucha nuestra oración y por tu intercesión obtendré. Fue breve la visita aquí. Sí, no había tanto Bueno, material para la casa vamos de a esa. explicar aquí qué era lo que estábamos viendo aquí. Aquí hay una iglesia dedicada a San José, obrero o artesano o carpintero. En diferentes idiomas se le dice así como hemos explicado. Estas ruinas que ustedes ven ahí están debajo de la casa y aquí, repito, es la arqueología la que nos da la pista de qué pasó aquí. Porque cuando cesaron las persecuciones, y volvamos a este punto, que nuestra fe cristiana no viene de San Miguelito, ni viene de Chitré, ni viene de Washington, ni viene de Tokio, ¿verdad? Nuestra fe cristiana viene de Israel. Así es. Si yo quiero conocer mi fe, yo tengo que conocer Israel en aquella época. Cultura, mentalidad. ¿Qué ocurre? Que en aquella época habían persecuciones a los cristianos, pero esas persecuciones muy diferentes a lo que la gente piensa, que, cristiano, ¡pam!, flecha, masacre. No, no era así. Habían emperadores locos como Diocleciano, o como Tito, o como Nerón, que de la noche a la mañana, cristianos están poniendo en juego nuestra fe en nuestro Júpiter y Venus, mátalos a todos los que están allá. Así eran que se hacían las persecuciones. No era una persecución diaria, no era una persecución que el que era cristiano, cristiano visto, cristiano muerto, como a veces ponen en películas, ahora no tanto, pero las películas antiguas. Eran algunas ocasiones donde se organizaban esas redadas porque se lo consideraba una amenaza al imperio o a la fe de ellos, porque ellos eran creyentes, no eran ateos. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque desde el siglo II, siglo III, que había momentos de persecución, nunca los cristianos dejaron de celebrar la Eucaristía y celebrar bautizos. Nunca. Entonces el imperio permitió que se hiciera incluso esa práctica en Roma en épocas de persecución y se habían sacado edictos donde a un cristiano no se le podía tocar en las catacumbas.
La catacumba era un lugar oficial de culto en Roma. Pero fuera de Roma, por ejemplo, la actual Turquía, o en la Capadocia, o en Asia Menor, donde están las iglesias del Apocalipsis, Éfeso, era permitido, siempre y cuando no hubiese ningún peligro, que los cristianos pudieran celebrar sus cultos. Hay iglesias paleocristianas del siglo II, siglo III. Y aquí, en la casa de Pedro que vimos en Cafarnaúm, y en la casa, ahora vemos en la casa de San José, había una pila bautismal con 7 escalones y había también un altar, lo que indica que este era un sitio tan importante como la casa de la Virgen que vimos hace un momento. ¿Y por qué? Porque era la casa de San José y era la casa de la Sagrada Familia. Esta casa de San José estaba a pocos metros de la casa de la Virgen. De ahí viene una leyenda entre los cristianos católicos y ortodoxos de Nazaret, que cuando José quería hablar con la Virgen, iba a la casa de ella, le tiraba unas piedritas a la ventana y ya la Virgen sabía que era José. Mire, fíjense la distancia que hay, de donde está la silla de ruedas a donde está la basílica atrás. Ah, sí. O sea, prácticamente estaban una Sí. al lado de otra. Bueno, podrían haber hasta 4 casitas, esas Sí, pero pequeñas está- entre una y la otra. Entonces, cuando la Sagrada Familia regresa de Egipto, es en esta casa donde se colocan. Y es por eso, en la casa de San José, es porque esa era la tradición, la mujer tenía que vivir en la casa del marido. Entonces, aquí fue donde Jesús vivió sus 30 años, aquí fue donde Jesús se preparó, y allí mismo estaba la sinagoga, esa que no pudimos entrar, estaba cerrada por ser un día solemne en el que fuimos, no pudimos entrar, lamentablemente. Ahí, saliendo de esa, tanto de la iglesia de la Anunciación, la Basílica de la Anunciación, como la iglesia de San José, uno sale a la calle, baja, y ahí está la misma sinagoga donde Jesús iba desde niño hasta ya cuando comienza su ministerio en Cafarnaúm. Y fue esa sinagoga donde él va a visitar, en una ocasión fue a visitar a sus amigos de Nazaret y a sus paisanos, a sus parientes, y habló de que estas escrituras se cumplen hoy en mí, y lo quisieron tirar de un barranco abajo. Y hubo un altercado. Es la misma sinagoga, ahí está todavía, la misma. Nazaret está como a 1 hora de Cafarnaúm, o menos, Más o pienso menos, yo, sí. sí. Está, todos los lugares están Sí, pero eso están en esa época se hacía a pie, ¿verdad? caminando, claro. Y era todo un día. Ya Jerusalén, mucho más lejos. Sí, Jerusalén es mucho más lejos. Bueno, ya hemos llegado a la parte final del programa, espero les haya gustado. Seguimos tras las huellas de Jesús, todavía tenemos muchos programas por hacer, por mostrarle. Gracias, Padre, gracias, amigos fetevidentes. Que el Señor y la Virgen les bendigan. Buenas nuevas para todos.